Muy buenos días. En la mañana de hoy le venimos a hablar acerca de la etnia afrocolombiana. Este grupo está conformado por Giselle Miranda, Ana Mozo, Natalia Mercado, Dayana Oviedo y mi persona, Zulay Contreras. La afrocolombianidad o etnia afrocolombiana es el conjunto de aportes y contribuciones materiales y espirituales desarrollados por los pueblos africanos y las poblaciones afrocolombianas en el proceso de la construcción y el desarrollo de una nación y las diversas esferas de la sociedad colombiana. Estas etnias o grupos son un conjunto de realidades, valores y sentimientos que están integrados en la cotidianidad individual y colectiva de cada uno de los miembros de estas poblaciones. La afrocolombianidad también es el conjunto o patrimonio de cada uno de los colombianos, independientemente de su color de piel o su lugar de nacimiento. El término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en Colombia, descendientes de los esclavos negros traídos de África por los colonizadores españoles. Los afrocolombianos son personas colombianas de origen africano. Ahora nos preguntamos qué es una etnia. La etnia es un conjunto, una unidad, una conciencia de grupo que se diferencia de otras para compartir un territorio, una cultura, valores, tradiciones, tanto oral como cultural. Ahora nos preguntamos, el origen de los afrocolombianos, ¿cómo llegaron los africanos a Colombia? Fue por la afluencia y la demanda material impulsada por los españoles para aumentar la mano de obra, para extraer los materiales o los metales de aquí de Colombia. Dado que los indígenas no cumplían a cabalidad sus trabajos, decidieron traer africanos porque consideraban de que eran más fuertes para extraer estos metales. Por tal motivo decidieron traer, arrancando a estas personas africanas de sus costumbres, de sus tradiciones, de su lugar. Estos españoles o europeos, quienes generaron discusiones e irrumpieron en el territorio de estas personas, arrancaron con sus raíces, arrebataron sus raíces, llevándolos al otro lado del mar, sometiéndolos a tratos crueles e inhumanos. Los esclavizados provenientes de África por parte de los españoles llegaron al puerto de Cartagena a finales del siglo XV. Varios esclavos rebeldes llamados cimarrones escaparon del yugo de los españoles y crearon organizaciones libres, donde fueron aportes significativos que le hicieron a nuestra cultura, conversando hasta nuevos días sus costumbres y sus creencias. Las guardaron, las protegieron, las conservaron, sus costumbres y sus creencias. No permitieron que nadie irrumpiera en su lugar donde fueron libres. Se dio también un encuentro biológico y cultural entre los españoles, los indígenas y los africanos, dando nacimiento y origen a nuevas etnias y fenotipos en nuestro país. Muy bien, ya que hemos hablado un poco respecto al origen de la etnia afrocolombiana, vamos a hablar sobre su proceso educativo. Entonces, partamos primeramente de una fecha muy importante, que es el 1 de enero de 1852. Esta fecha se dio la ley, se entró en vigencia la ley que abolió la esclavitud en Colombia. Pero, a pesar de ello, no se dio una reeducación de conciencia. ¿Por qué? Porque los que en ese tiempo eran esclavos seguían pensando como esclavos y los amos no dejaron de pensar como tal, es decir, los siguieron tratando como tal. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando por fin estos afrocolombianos les dieron un acceso a la educación, esta se impartía potenciando los valores de la monoculturalidad europea. Es decir, en ese tiempo la educación solamente se daba para una raza, la blanca. Solamente se hablaba una lengua que era el castellano,
y solamente se impartía una religión, la católica, por lo cual a los afrocolombianos que en ese tiempo hablaban una lengua diferente, ya que eran, como se mencionó anteriormente, extraídos de África, no tenían tanto acceso a la educación. Por otro lado, eh, miramos que más adelante, en el siglo XX, las comunidades negras reclamaron algunas normas para que de esta manera ellos pudieran entrar a ese proceso de enseñanza de sus estudios africanos en el sistema escolar. ¿Con qué objetivo ellos hicieron eso? Con el objetivo de que ellos pudieran vivir en una mejor condición como grupo étnico, además de que se buscara mitigar la discriminación racial que a ellos los privaba de varios aspectos como los derechos civiles, la libertad como tal y las oportunidades que ellos podían tener en el campo laboral y en diferentes campos. Además de que esto también era un limitante para su producción intelectual y académica. Es por ello que recientemente Jason Arcadio Meneses en un artículo mencionó lo siguiente: una educación intercultural, democrática y tolerante es la garantía de que la sociedad del posconflicto nos permitirá la convivencia, el diálogo, en igualdad de condiciones entre diferentes, la equidad y las oportunidades, demostrando así que la educación en la perspectiva intercultural debe aspirar a crear ambientes que permitan a estas personas, a esta etnia afrocolombiana, vivir en mejores condiciones. Es importante también mencionar que la etnoeducación afrocolombiana se parte de dos aspectos. Por ejemplo, tenemos la puesta endógena, que es lo específico referente a la etnia afrocolombiana, y la puesta exógena, que habla más a nivel general. Vamos a hablar primeramente de la puesta endógena. Esta es una propuesta que busca revolucionar y resituar a los afrodescendientes en campos políticos, en campos sociales, culturales y económicos, es decir, específicamente para ellos. En cambio, la puesta exógena pretende que la educación se dé para todas las personas, para todos los individuos en la sociedad colombiana, pero en torno a la historia nacional de las comunidades afrocolombianas. Con esta apuesta se busca erradicar las prácticas racistas y discriminatorias que esta etnia afrocolombiana ha vivido durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la etnoeducación afrocolombiana, eso es lo que pretende, liberar y descolonizar al sujeto afrocolombiano por los más de 500 años que ellos han vivido en opresión, esclavización y explotación. Y para nadie es una mentira que actualmente son víctimas de violencia, son víctimas de racismo, porque muchas personas no tienen la mentalidad apropiada. De igual forma, la etnoeducación también se ve por dos vías, que son las siguientes. La primera es que la etnoeducación, perdón, implica el desarrollo de una política pública y educativa, tomándose primeramente el desarrollo del servicio educativo en las comunidades afrodescendientes. ¿Qué busca este servicio? La calidad, la pertinencia, el liderazgo de esta educación para ellos. La otra vía es la enseñanza de la identidad afrocolombiana. ¿Para qué? Para alcanzar el desarrollo educativo y que esta educación sea un motor de la transformación y del cambio, que no se dé eso que actualmente se está dando, la discriminación y el racismo de otras personas hacia esa etnia, ya que durante el proceso formativo se debe contribuir a que todos los afrocolombianos desarrollen características propias, específicas, exclusivas y originales que ellos poseen como grupo étnico, lo que los hace diferentes a los demás grupos. Cabe también demostrar que
Es muy importante resaltar que actualmente el modelo curricular estandarizado que rige en nuestro país no incluye los estudios afrocolombianos, aunque la política cultural haya reconocido su obligatoriedad en las escuelas y centros educativos. ¿Y por qué no se está dando esto? Porque solamente se da en dos disciplinas, en la antropología y en la historia. Es cuando se habla un poco referente a la historia, a sus orígenes de las diferentes etnias y sobre todo de esta etnia afrocolombiana. Mientras tanto, en el modelo curricular no estandarizado no se muestra otro tipo de información respecto a esta etnia, por lo cual es un llamado a todo el país de igual forma a que metamos más a estas etnias que son súper importantes y sobre todo que hacen parte de nuestra historia. Bueno, leyes que rigen a la comunidad afrocolombiana. En primera instancia está la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual reconoció a las comunidades afrocolombianas como pueblo, con un conjunto de derechos colectivos que forman parte de la diversidad étnica y cultural de la nación, por primera vez reconocida constitucionalmente. Eh, Como segunda ley tenemos a la ley 115 de 1994, que es la ley de educación. Esta ley menciona que la educación debe desarrollar en la población colombiana una clara conciencia de formación y compromiso sobre la identidad cultural, nacional o colombianidad y cultural de las etnias y poblaciones que integran la nación. Eh, la ley 70, esta hace un reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. Bueno, este reconocimiento se centra en un asunto de vital importancia de las comunidades afrodescendientes, y es el de la propiedad, el de las propiedades de las tierras y esquema colectivo que desde antes de la abolición de la esclavitud había planteado para la constitución y la supervivencia de las comunidades. Otro punto planteado es el propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico en el fomento de su desarrollo económico y social. Bueno, esta otra ley que es el decreto 3770 de 2008. Este decreto, pues básicamente busca regular la comisión consultiva de alto nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, y con esto establecer los requisitos para que el registro de consejos comunitarios y organizaciones de dichas comunidades de esta manera se actualizará el marco estatal que apoya a las comunidades negras en el desarrollo de sus propiedades colectivas. De igual forma, incluye a otras poblaciones afrodescendientes en este proceso. Listo, ya después de haber reconocido a estas personas afrocolombianas como comunidad, poseen unas características propias que los identifican como afrocolombianos. Ahora, a este conjunto de personas también se les llaman negros, morochos, gente negra, gente de color, libres, morenos e incluso hasta costeños. Estas personas habitan en 3 lugares de nuestra Colombia: en la costa pacífica, costa caribe y en el valle del Cauca. Generalmente hablan español, a excepción de los palenqueros que tienen su propia lengua palenquera. Bueno, hablando de la costa caribe,
Estas personas se denomina como la región más poblada con personas afros. Algunos habitan en lugares cerca de las playas, donde sus viviendas están hechas de madera, y otros habitan en lugares muy bajos de la ciudad, por mencionar como Barranquilla y Cartagena. Bueno, hablando de la costa pacífica, sus viviendas están hechas de madera. Este grupo de negros están representando en los municipios de Quibdó, Tumaco y el puerto de Buenaventura. Hablando del Valle del Cauca, este conjunto de personas se localizan en pequeñas granjas campesinas. Su fuente de producción es la caña de azúcar y se van a la ciudad. Y si se van a la ciudad, estos habitan en lugares muy apartados por invasiones hechas por ellos mismos. Como ya se había mencionado anteriormente, estos grupos afrocolombianos se encuentran distribuidos en todo el territorio colombiano y que al igual que todos, también hacen sus fiestas, su música, su gastronomía, que también hacen parte de sus costumbres, solo que ellos le otorgan su propio significado según su cultura o su tradición o lo que ellos hacen. Sin embargo, su gastronomía no es muy reconocida por algunas personas. Personas profesionales, cocineros profesionales, algunas veces se ha hablado de que los ingredientes que son sacados de estas comunidades le otorgan otro nombre por ellos mismos, es decir, omiten el nombre que le tienen pues estas personas afrocolombianas y las hacen suyas, de tal manera que la gastronomía afrocolombiana no se está evidenciando y no se está mostrando a los demás. Su música tiene un ritmo muy pasivo, tiene mucho ritmo, lo hacen con fines de valorarlo y rescatar su propia cultura e imponerla pues a otras culturas, a otras personas, a otros países. Su vestimenta. En las mujeres, el atuendo más representativo es el turbante. Dicen ellas que a cualquier lugar que van, siempre demuestran o tratan de mostrar a las demás personas este elemento importante y significativo a las mujeres, que le otorga un significado de que se reconocen como mujeres afrocolombianas. Y los hombres, pues pantalones blancos con camisa blanca en los bailes, pues no hay una vestimenta especial pues que los caracterice como afrocolombianos, sino pues en sus bailes cuando lo hacen. Bueno, como está aquí, los afros se caracterizan por ser pasivos, por tener un carácter pasivo, puesto que cuando están en unión, pues siempre tratan de mostrar paz, armonía y alegría uno al otro. Bueno, una fecha muy importante para esta población negra es el Día de la Afrocolombianidad, que se celebra el 21 de mayo, que se le hace homenaje a la raza y hace referencia a la libertad. Ahora bien, nos encontramos con el término laboralidad, que hace referencia a aquellas ocupaciones, trabajos en los cuales se desempeña la comunidad afrocolombiana. Según cifras del DANE, los afrocolombianos están concentrados en niveles ocupacionales menores y teniendo en cuenta esta cifra, el Ministerio de Trabajo, junto con sus datos estadísticos y
Las observaciones que ha hecho explica que la población afro del país se desempeña principalmente en actividades y sectores del comercio, restaurantes y hoteles, agricultura y pescadería, servicios comunales y sociales, salud y educación. Por lo menos en las zonas costeras, como lo es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, según una gran gama de restaurantes y hoteles, en los cuales tenemos presencia de la comunidad afrocolombiana. En la agricultura y pescadería, cuando nosotros vamos a la playa, los servicios comunales y sociales. Hay muchos líderes afrocolombianos que sirven a la comunidad en beneficio de ellos para hacer valer sus derechos y para que el gobierno contribuya a ayudas comunitarias. Bueno, nos encontramos con las discriminaciones observables en el ámbito laboral. Los afrocolombianos no son ajenos a esta realidad que se vive. Como primero nos encontramos limitación de acceso al empleo. Existen muchos afrocolombianos que son rechazados simplemente por ser de color, por simplemente ser negros. Hay una historia de un señor que fue a la capital a buscar trabajo y en el local decía que había una vacante disponible. Él ingresó, pero le dijeron que no estaban buscando trabajo, que ese cartel simplemente se había olvidado quitarlo. Un mes después llega ese señor y nuevamente ve el letrero de vacante abierto y lleva su hoja de vida y le dicen que no, que fue una confusión. Luego cuando sale, el portero le dice, Moreno, venga acá. Aquí el gerente, el jefe, no acepta personas de color para trabajar. Entonces, ¿no se le está limitando el acceso al empleo, a trabajar para una vida más digna? La discriminación salarial. Se le prefiere pagar menos a un negro y más a una persona mestiza por el simplemente hecho de ser negro, de ser afrocolombiano. Y la discriminación ocupacional. Si nos encontramos con una persona afrocolombiana y una persona mestiza que tienen las mismas igualdad de condiciones, las mismas cualidades, el mismo desempeño, prefieren escoger a la persona mestiza y dejar a la persona negra en otra ocupación más baja por el simplemente hecho de ser afrocolombiano. Y hay algo muy importante, y es que las personas afrocolombianas que se desempeñan en la economía informal y formal no tienen vacaciones pagadas, no tienen primas de Navidad y no tienen derecho a cesantías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También, según la responsable de la ANS, de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, la situación laboral de los afrocolombianos no ha cambiado. Si bien existen políticas en pro de la equidad, de la igualdad de condiciones hacia los afrocolombianos, pero no respaldan un ejercicio pleno de los derechos, porque si bien se ve discriminación, exclusión en el ámbito laboral, educativo, social. Muy bien. Ahora, según el informe de la ODR, el Observatorio de Discriminación Racial, solo el 2.2% de la comunidad afro representan trabajadores calificados, gerentes y profesionales. Solo esa mínima parte son doctores, personas muy preparadas que tienen todos sus estudios cumplidos. Asimismo, la consejera distrital de comunidades negras, Yulisa Mosquera, en una entrevista que se le hizo menciona que Colombia es un país racista. Cuando te rechazan en tu trabajo con solo mirar tu foto con el hecho de ser negro, te rechazan. Cuando no te llaman por tu nombre, sino por tu color de piel, no te están reconociendo como un sujeto, como un ser humano más. También menciona que en las diferentes entidades pocos son los afrocolombianos que están en el gobierno, si bien es algo cierto. Y menciona algo muy importante y es que se tiene un encasillamiento de que los afrocolombianos simplemente tienen que pertenecer al Ministerio de Cultura, al folclore, como le quieran llamar, como si los afrocolombianos no tuvieran derecho a pertenecer a la cartera de Hacienda, de Trabajo o de la economía. Porque al igual que los demás tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades de salir adelante, de desempeñarse en cualquier labor que ellos deseen. Claramente, bien preparados. Muy bien. Tenemos esta parte de acá. La población afro representa un poco más del 20% de toda la población del país colombiana. Y algo muy importante es que Colombia es el segundo país con personas afrocolombianas en Latinoamérica. Bueno, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí?, la población afrocolombiana se encuentra marcada por una historia de invisibilidad, de desventajas sociales, económicas y exclusión, afectando el goce pleno de sus derechos. Exclusión en las calles, en el trabajo e incluso en la escuela. Invisibilidad porque se tapa la historia real que ellos viven. Se cubre el sufrimiento, el hambre que ellos pasan, las desventajas sociales y económicas, que no tienen el mismo acceso al empleo, tienen dificultades, están en los trabajos menores.
Y algo muy importante que cabe mencionar es que las comunidades afrocolombianas tienen una historia por contar, una historia que ha sido tapada y siempre la comunidad afro es vista como la cultura. No, afrocolombiana, cultura, cultura, pero ellos también tienen posibilidades de desempeñarse en algo más, de ser personas más abiertas, más vistas en la sociedad colombiana. Hay algo muy importante que quiero mencionar y es que el Movimiento Nacional Cimarrón, dirigido por el director Juan de Dios Mosquera, muestra una realidad que se vive cotidianamente en las comunidades negras y tiene unos casos. Por ejemplo, en la capital de Bogotá han existido jóvenes que han sido rechazados en lugares públicos por el simple hecho de ser negros. Han sido rechazados por lo menos para conseguir inmobiliarios por el simplemente hecho de ser afrocolombianos. Algo muy importante que quiero aclarar es que cuando se vea al afrocolombiano en función de sus cualidades, de lo que es capaz de hacer y no en función de su color de piel, de su raza, de donde venga, Colombia va a ser un país diferente y un país donde el racismo no exista y la diversidad, en vez de restar, suma. Muchísimas gracias. Buenos días, nos encontramos aquí con la señora María Sánchez, la cual nos va a estar realizando la entrevista del día de hoy. Señora María, cuénteme su nombre completo y a qué comunidad pertenece. Yo soy afrocolombiana. Pertenezco a la comunidad de víctimas, que es lo que represento por el hecho victimizante. Pero en sí yo soy afrocolombiano. ¿Se considera afrocolombiano? ¿Por qué? ¿Por qué me considero afrocolombiana? Porque soy negra y tengo mis raíces que son de África, por lo tanto no es que me consideren, sino es que soy afrocolombiana sin temor a equivocarme. ¿Por ser afrocolombiana ha tenido algún tipo de discriminación en su trabajo o en la calle? El diario vivir es eso. En los colegios. Una vez fui a la normal y tuve allá un jovencito por ahí de 16 años, me vio, fue como si fuera visto a alguien raro que no era de este planeta. Y fui y le digo a las otras niñas y eso fue una risa, me tocó pararlo enseguida. ¿Y cómo se sintió usted ante eso? A mí que me discriminen me vale, no me interesa, porque yo sé quién soy, cuáles son mis raíces. Soy orgullosa de ser una mujer afro-colombiana. Las actividades que desarrolla esta comunidad aquí en Sagún, ¿cuáles son? Velar por el beneficio de las personas afro y víctimas del conflicto armado. ¿Cuál ha sido su experiencia más significativa con la comunidad afro? Aquí no he tenido algo significativo. Aquí fue enseñarles a poner los turbantes a las personas que quieren pertenecer a nuestra etnia. Claro que yo sí lo aclaro, yo soy muy drástica en lo que digo y lo digo de frente. Muchas personas aquí en Sagún no se sienten ser negros, para nada. Lo hacen para sacar un beneficio que es de negro y lo quieren tener como una beca estudiantil. No porque yo me identifique con el negro, sino a mi beneficio. Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo ve usted la situación actual de la comunidad afro en Sagún? ¿Le están brindando algún apoyo? Sí, los dos lados les han brindado apoyo, porque ahora en la pandemia pues los han tenido en cuenta con ayudas. Bueno, viendo el ejemplo que usted nos puso, ¿considera usted que a los niños y a los jóvenes se les debe formar para respetar y conocer cada una de las etnias? Primordial. Y hasta las personas adultas. Porque Sagún, me perdona lo que les voy a decir, Sagún es un pueblo racista. Porque yo lo vivo el diario vivir, no todas las personas de Sagún, pero el diario vivir mío en la calle, en el trabajo, con decirles muy claro, aquí fuera de Juan Pablo Álvarez no hacen una actividad que sea de compañeros de trabajo y que a mí me hayan invitado.
Eso lo hacía Juan Pablo Álvarez y el señor Miguel de Hoyo en las fiestas de despedidas del año, que siempre, pues, como trabajaba mi vida. Pero aquí juegan día amor y amistad, a mí no me tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque soy negro. Yo sé mis raíces, sé mi origen. Yo tengo una historia para contar, cosa que, sin ofender a los mestizos, no tienen nada que contar. Usted se siente muy orgullosa de eso. ¿Y qué actividad ha realizado para darse a conocer a la comunidad sagunense? Mis trenzas, mis turbantes, eso es donde vaya, voy a imponer mi cultura. ¿Qué cultura no es porque hacen las chanclas? Cultura no es porque trabajan la artesanía, esos son artesanos. Cultura conforme me visto, conforme me peino. Estas trenzas son mis raíces, es mi esencia. Como también un día me pueden ver de la cabeza rapada. Me importa si se burlan o no se burlan. Porque todo eso nosotros lo hacemos. Y lo hacemos es para enseñar a la gente que uno debe aceptarse tal cual como uno es. Yo no elegí ser negra, pero me enamorada de ser negra. Hay una palabra que usan varios mestizos, porque Colombia no tiene blancos. Totalmente falso. Colombia hay una mezcla de español, negro e indígena, que si las palabras fueran correctas, en Colombia lo que hay es sambo. ¿Qué es un sambo? Es una mezcla que se da entre el indio y la negra, o el negro con una persona indígena. No se dice mulato, ni se dice mestizo, se dice sambo. Bueno, señora Mari, muchas gracias por darnos esas entrevistas y esas palabras.